Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre y hoy vamos a poner el dedo en la llaga, entrevista, debate, opinión, en un tema que ha llamado mucho la atención y no es un tema nuevo, pero por supuesto que está dando mucho de qué hablar. Es este juicio que se ha prometido, que se ha dicho, que se ha cantado a los cuatro vientos que podía suceder en torno a los expresidentes, nada más ni nada menos. Juicio a los expresidentes, realidad o fantasía. Y es que veremos alguna vez a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón y o a Enrique Peña Nieto en juicio. Ya no diré que en la cárcel, pero en juicio. Bueno, ¿y de qué se les va a acusar? Quiero saludar a tres queridos amigos, tres voces que es importante escuchar y tienen mucho que decir y ellos van a poner el dedo en la llaga en este tema. Ethel Riquelme, ella es periodista, muchas gracias. Ethel, experta en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Gracias, Ethel, por estar con nosotros. Al contrario, un placer como siempre. Saludos a los presentes. Está el licenciado Alejandro Jiménez. Él es maestro en Ciencias Penales y doctor en Derecho. Gracias, el querido Alejandro Jiménez, el Capi Furia. Gracias, Capi, por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos, a todo tu público, a Ethel, Fernando y a ti. Te doy las gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y por último, y no menos importante, está con nosotros un hombre incisivo. Usted lo conoce y seguramente muy bien, porque siempre que dice algo, bueno, oiga usted lo que sucede. Fernando Belaunzarán, él es político, es columnista, pertenece al PRD. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Tony. Encantado de estar contigo, con Ethel, con Alejandro. Bueno, en la primera pregunta, y va como hemos nombrado este programa, ¿es realidad o fantasía? A ver, ¿qué nos dice Fernando Belaunzarán? Vamos a poner el dedo en la llaga, Fernando. ¿Realidad o fantasía? Sí, bueno, la verdad es que no imagino que la Suprema Corte de Justicia vaya a aceptar esa pregunta, porque es a todas luces inconstitucional lo de llevar a los presidentes a un juicio, ¿no? Llevarlos a juicio por consulta popular, porque finalmente son garantías individuales. Está prohibido por la Constitución preguntar eso. Lo que me preocuparía sería que lo llevara a hacer en consulta patito la consulta. Pero bueno. A ver, Fernando, ¿es una fantasía? ¿Eso me estás diciendo? Sí, o sea, legal, imposible. Tú no puedes preguntar en una consulta popular legal si se aplica o no la ley, si le das impunidad a alguien o no. Eso tiene sus procedimientos. Es casi, imagínate, es como regresar a Poncio Pilatos preguntando a quién salvas, si a Barrabás o a Jesús, ¿no? Es eso. Entonces, legalmente eso es imposible. Pero el presidente quiere hacer campaña electoral, quiere que la gente decida en 2021 no sobre lo que está sucediendo, los grandes problemas del país, sino si están de acuerdo con si están de acuerdo con su transformación o con la corrupción. Ese es su dilema y por eso está usando todos los instrumentos del Estado para establecer eso. Y nada más hay que ver sus spots de informe de gobierno. Son spots de un candidato en campaña, polarizando, contrastando, enconando, dividiendo. No alguien que informe, que proponga, que diga cuáles son los retos, lo que se ha logrado y los retos por seguir. Entonces, él está en campaña y el asunto del juicio a los expresidentes hay que verlo como una parte de su campaña. Lo que le interesa a Andrés Manuel es el 2021. Y eso es grave porque vaya que el país tiene problemas importantes. Entonces, el barco se está hundiendo y lo único que le interesa al capitán es aferrarse al timón, ¿no? Es lo único que le está interesando, aunque estamos yendo a pique. Y bueno, es lamentable. Pero lo de juicio de presidente es imposible que sea legal. No me imagino a la Suprema Corte aceptando una pregunta así, porque no se puede hacer. Lo que tiene que hacer es que se tiene que aplicar la ley.
y la fiscalía tiene la obligación de investigar delitos y luego presentárselos a un juez y el juez es el que define. Eso es el Estado de Derecho y no justicia por aclamación, entre comillas, que la verdad eso nunca es justicia. Muy bien, gracias Fernando. A ver, Capifuria, Alejandro Jiménez, ¿legalmente imposible? Mira, desde el punto de vista en que lo está abordando Fernando, él está siendo muy puntual en referir que lo que pretende hacer el ahora presidente es realizar una consulta popular para ver si se inicia un juicio penal, se inicia una acción penal en contra de los expresidentes. Pues eso se me hace ridículo y coincido al 100% con Fernando en que legalmente, a través de la figura de la consulta popular, pues ya me imagino quién se va a presentar ahí a emitir su opinión y va a decir, no quiero que se les juzgue a los expresidentes. Pues eso sería una tontería. O sea, legalmente hablando, yo me voy a ver, Capifuria, ¿pasaría un poco lo que pasó con Texcoco, con el aeropuerto? Pues mira, ese es otro tema, porque aquí afectaba intereses de los ejidatarios, que querían comprar los terrenos a un precio ridículo y para saber en un momento dado si sí, en el tiempo de Fox no se dio y los ejidatarios se opusieron y ya vieron que no se construyó el aeropuerto por esas circunstancias. Pero no mezclemos una situación de la consulta popular con un tema estrictamente jurídico penal. Todos los ciudadanos mexicanos, así lo dice la Constitución, tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Luego, entonces, cualquier persona, llámese presidente o expresidente de la República, por supuesto que puede ser juzgado, puede ser denunciado penalmente primero, y si realmente procede y hay datos de prueba o medios de prueba lo suficientemente idóneos y pertinentes para hacer una imputación a un expresidente, claro que procede y no necesitas consultarle al pueblo absolutamente nada. Aquí esa cortina de humo que están tratando de instrumentar es precisamente electorera, como dice Fernando, para decirle al pueblo lo mismo que refería Fernando. Crucifíquenlo, crucifiquen a quién y por qué. A un mismo presidente de la República sí lo puedes llevar a juicio, obviamente tienes que solicitar un juicio de desafuero, que es a través de un juicio de procedencia, que tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores y es todo un procedimiento, pues existe todavía el fuero constitucional, el fuero que protege al presidente de la República. Te quiero decir al respecto, echándome un poquito para atrás, que Andrés Manuel López Obrador presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en aquel entonces contra Enrique Peña Nieto por traición a la patria. Lo hizo en 2014 y no en 2018 ni en 2019, como lo aceptan algunas publicaciones de Facebook. En un video de hace 5 años, López Obrador habló sobre la denuncia cuando era dirigente de Morena. Muchos ciudadanos mexicanos estamos presentando esta denuncia penal, según dijo, en contra de Enrique Peña Nieto, por traición a la patria, y aseguró que había elementos de pruebas, y dijo entonces, la denuncia fue presentada en el marco de la reforma energética aprobada en diciembre del 2013, en la cual se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir a empresas extranjeras participar en la explotación y extracción de petróleo. Lo que quiero yo referir es que, por supuesto, que se puede presentar una denuncia penal contra cualquier expresidente de la República y puede ser que el que prospere o no ya es otro tema. ¿Por qué? Porque puede que los delitos estén prescritos, porque no haya los datos de prueba suficientes, porque entró en vigor el 18 de junio del 2016 las reformas constitucionales que se hicieron 8 años atrás, por cuanto hace el principio de presunción de inocencia, y ahora el que afirma tiene la carga de la prueba. Pero no de la forma en como lo están planteando, sino hacer, ok, tienes los elementos o los datos suficientes de prueba
para asegurar que fundadamente alguien cometió un ilícito, denuncia. ¿Para qué haces el ridículo de una consulta popular? Electoralmente. Bueno, el Capifuria. Ya Fernando y él han puesto el dedo en la llaga. Mi querida Ethel Riquelme, ¿es cortina de humo? ¿Esto sería una cuestión electorera? ¿Lo está utilizando como parte de sus múltiples o de su eterna campaña López Obrador? Bueno, pero sin duda, absolutamente. De hecho, así llegó él, esa fue la oferta. Combate a la corrupción. Y de pronto si uno se pone a hacer un ejercicio un poco extraño, donde pensarías, ¿cómo lo está tomando el presidente Salinas de Gortari? Dirías, bueno, política ficción, ¿no? ¿Cómo lo estaría tomando el presidente Fox? Bueno, pues yo creo que sin la más mínima preocupación, porque el propio Andrés Manuel, que fue enviado a un juicio de desafuero y que fue a un juicio de procedencia, salió bastante bien librado. ¿Cómo Ya le veo a estará tomando Fox, Cedillo, Ethel, que ese sí ya veo yo a Fox no? diciendo, Ethel, permíteme, ya veo a Fox diciendo, ¿y yo por qué, verdad? ¿No? Por supuesto que yo creo que sí habría también por ahí, sin duda, algún elemento en el tema corrupción. Yo no metería las manos al fuego por ningún presidente. A lo que voy es que, de verdad, tenemos que observar, Cedillo mismo metió a la cárcel al hermano de un expresidente. Es decir, es un negocio bueno en el tema electoral, sin lugar a dudas. Esto deja, compra, da votos. El problema es que el mismísimo Ricardo Anaya salió exonerado. Estamos esperando también que en el caso, por ejemplo, de García Luna, bueno, pues vamos viendo quiénes son los señalados, porque Lozoya ya lo tenemos muy claro. En el caso de García Luna, el juicio está en Estados Unidos. Es decir, lo que yo creo que estamos viendo es justamente esto, política ficción, un mercado electoral muy bueno, una narrativa excepcional, maravillosa, en donde lo único que a mí me haría mucha falta como periodista es el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice, yo no estaría a favor en esa consulta, yo votaría en contra, por motivos que explicaré después. Ah, caray, a ver, explíquenos por favor, porque entonces si él no está ahí, pero sus huestes, y bueno, pues ya la Cámara de Diputados se vuelven locos tratando de convocar, y ya también Monreal se subió al caballo tratando de convocar, entonces, pues ahí hay dos discursos que en realidad tendrían que empezar a traducir correctamente. Si no lo hacen es porque les deja campaña, les deja votos. Fernando Belaunzarán, ¿esto es política ficción, como dice Ethel Riquelme? Pues es estrategia electoral. Eso es lo único que le interesa a Andrés. Es grave, insisto. Normalmente, en una democracia, un presidente busca dar buenos resultados y a partir de sus resultados, pues con eso, que sea su bandera. Pero no, Andrés Manuel tiene un poco el estilo de Donald Trump, de Bolsonaro, de Maduro y otros que están todo el tiempo polarizando a la sociedad, enconándola, dividiéndola, etcétera. Entonces su lógica es, nosotros somos los buenos, los otros son los malos, los corruptos. Claro, no se sostiene. El video de su hermano Pío recibiendo, como se dice en la grabación, una cuota mensual de alguien que es enviado del entonces gobernador de Chiapas, pues se le cae realmente el discurso. Son aportaciones, mi querido Fernando, aportaciones. Sí, aportaciones revolucionarias y patrióticas, dice, ¿no? Pero bueno, esos recursos pudieron atender el problema de la pobreza en Chiapas y de la marginación, que es profundamente grave, pero para él cree que su causa lo vale todo. ¿Y su causa cuál es? Es que me parece que cuando él dice somos una revolución, hay una parte de verdad en eso, en lo que él está pensando. ¿A qué digo de verdad? Es falso que él esté combatiendo la corrupción. Hay tanta corrupción ahora como antes. Es más, reparte más contratos sin licitar que en el gobierno de Peña Nieto. Imagínate. Niega más información pública la presidencia hoy que la presidencia de Peña Nieto. Y Peña Nieto no era ningún dechado de transparencia, ¿eh? Entonces, él lo hace solamente con discurso. Yo soy el bueno y el honesto y se autoproclama
y con eso usa como ariete la corrupción contra los otros, pero sigue la misma corrupción. Entonces, él lo que está haciendo es campaña electoral todo el tiempo, ¿no? Y me parece que eso es, pues mira, en las protestas de Wisconsin, en Estados Unidos, un adolescente de 17 años mató a 2 manifestantes. Eso es lo que pasa cuando el presidente de la República infunde odio, transmite odio a la población. Eso en algún momento se expresa, y yo creo que yo le llamaría al presidente que actúa con mayor responsabilidad, pero bueno, él está en su lógica epopéyica, en donde todo lo importante es concentrar el poder y sacar a los adversarios de él. Y esa es la parte en donde sí es una revolución. Porque ¿cuál es la diferencia? En democracia uno necesita al otro. La democracia necesita al otro, a los adversarios. Es un régimen donde no es problema que exista el otro, al revés. La pluralidad ayuda a la democracia. Bueno, con una revolución, ¿qué pasa con las revoluciones? Llega un grupo en el poder y saca a los estaban antes y prácticamente los maquina, los exilia, los persigue, lo que sea, pero se quedan con el poder durante mucho. En eso sí, que este grupo que llegó al poder por la democrática, no se lo discuto en el poder. Y esto es grave porque una clara democracia es que los ciudadanos puedan castigar a los malos gobiernos. Y aquí eso parece que nos quieren quitar eso de la ecuación. ¿Se puede ser un mal gobierno y ganar elecciones? Pues volvemos a ver a Venezuela. Sin que yo quiera hacer una comparación absoluta o igual, porque también encontraremos también algunas diferencias. Pero en eso de que ahora puede haber malos gobiernos, pero ser competitivos electoralmente con todo y eso y usando a todo el aparato del Estado a favor, pues sí se puede. Y eso me parece que va en detrimento, por supuesto, de la democracia, de las libertades, pero es parte del problema que tenemos. Andrés Manuel es intolerante con la corrupción de los otros, pero la corrupción propia, si sirvió para financiarse, pues entonces el fin justifica los medios, ¿no? Como diría maquiavélico, como diría el clásico. Mi querido Capi Furia, además de traición a la patria, ¿por qué otra cosa se puede enjuiciar a un expresidente? Por cualquier delito. O sea, no porque hayas tenido la calidad o la investidura presidencial, quedas impune o puedes actuar impunemente después de tu encargo. Y hay que diferenciar varias cosas. Voy a tratar de hacer rápidamente un esquema jurídico de cómo funciona esto. Primero, si tú quieres denunciar a un expresidente, lo puede hacer un ciudadano, un grupo de abogados o un grupo de colegio de abogados, de notarios o de quien tú quieras, dando la noticia criminal ante la ahora Fiscalía General de la República, si es delito del orden federal, o ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad correspondiente. Si nosotros definimos el delito de traición a la patria, debemos considerar algo muy importante. Señalamos que la persona que quebranta la fidelidad, o dicho bajo otro tenor, que atenta contra la seguridad de la patria. Recordemos que los mandatarios, el primer mandatario es su presidente de la República. ¿Qué quiere decir eso? La gente piensa que es un mandante. No, el mandatario es el que obedece a todos los mandantes que la ley obliga a realizar determinadas conductas y se le entrega una confianza de todo un pueblo, entre ellos su economía, sus políticas, sus finanzas, políticas exteriores y muchos otros bienes jurídicos que la ley tutela. Oye, Alex Capi Furia, pero me estás diciendo algo que tendrían que estar en el bote desde hace mucho todos. Sí. ¿Perdón? Todos. Sí, debemos todos sin excepción.
Debemos recordar que Burgoa Orihuela, un jurista connotado, hizo una denuncia contra José López Portillo, siendo él el presidente de la República, y con motivo de eso le inició un juicio penal por el famoso asunto este de los taxis tolerados. Debemos recordar también que varios expresidentes han sido denunciados penalmente. Como mencionaba yo al principio, López Obrador, también hubo una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto que no prosperó. También hubo otra en contra de Felipe Calderón por abuso de autoridad y desvío de dineros y todo, pero todo se quedó ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país tenemos a los fiscales carnales, tenemos al sometimiento del Poder Judicial o de la Fiscalía General de la República a otro poder completamente, en teoría diferente, que es el Poder Ejecutivo. El presidente de la República solamente es titular del Poder Ejecutivo, pero los titulares de los demás poderes, del Legislativo y del Judicial, en teoría deberían tener una autonomía. Ahora, para darle un poquito de contexto a lo que estoy diciendo, es que cualquier ciudadano podríamos denunciar a presidentes o a expresidentes de la República. Que se tengan los documentos. ¿Cómo vas a tener tu acceso a los documentos por mucha transparencia, entrecomilladamente, que haya a través del IFAI para obtener la información, si pues te cierran todas las puertas? Y yo quiero ver la persona que se atreva a denunciar a un presidente, pues que le va a caer la corte celestial encima, ¿verdad? Ahora, ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué no, en vez de hablar y llegar a tu pueblo a una consulta popular que además, en dado caso de llevarlo, costaría una enorme cantidad de desvío de recursos que necesitamos ahorita para la salud principalmente, para darle de comer a la gente, para muchos otros temas? Pues no digas que vas a morder. Muerde si puedes, muerde si tienes la posibilidad legal de hacerlo, y no hagas un ridículo, porque si tú te metes en un juicio penal es para ganarlo, porque tienes los datos suficientes para suponer fundadamente que realizó un hecho que la ley califica como delito. ¿Por qué no lo haces? ¿Para qué la consulta popular? ¿Por qué no mejor, si tienes una estrategia jurídica, pues hazlo? ¿Para qué te vas a una consulta popular? Mi Capi, pues es que hay que tomar en cuenta al pueblo sabio. Y bueno, Ethel, Andrés Manuel no se está pegando un tiro en el pie, porque él también podría ser enjuiciado, él también podría ser juzgado y encarcelado. Bueno, pero por supuesto, yo creo que deben tener bastante bien medidos sus asesores, que escupir al cielo es bastante peligroso. Mira, en el caso de Fox, no pescó ni pececitos, ni charalitos cuando iba por peces gordos. Pero hemos visto, por lo menos en el escenario internacional, en el caso de Brasil, que sí deja, electoralmente sí deja, y que puede ser largo. Y en el caso de Brasil dejó juzgadores y jueces asesinados. El tema es delicado. Es lo que menciona Fernando, estar dividiendo el encono, promoviendo la división, puede ser muy peligroso. Pero pienso yo que por lo menos deberían estar pensando seriamente, considerando que tenemos muchos elementos para pensar después del COVID en genocidio, que esta administración inició con la muerte de 130 y tantas personas en Hidalgo por un asunto de huachicol, en la explosión, que el manejo de la Guardia Nacional y el uso del ejército en labores que no corresponden por ningún motivo, ni siquiera dentro de la aprobación de la ley de la Guardia Nacional a las facultades del ejército, también es una violación. Que los más de 100,000 muertos de la guerra de Felipe Calderón van a terminar 3 veces más al concluir este sexenio, porque ya llevamos ahorita más de 60,000 de COVID y más de 60,000 de la guerra, y ni siquiera hay guerra, solamente hay muertos por el asunto de la inseguridad.
Entonces, a mí me parece que habría muchos elementos y bueno, si ya abriste la ventana para juzgar a los expresidentes y a ti no te funcionó o no quisiste llegar o solamente era discurso y nunca hiciste lo que dice Alejandro, no lo cantes, actúa, pues no faltará quien llegue y efectivamente desde el primer momento, como lo hizo Zedillo, un hermano adentro de la cárcel, como lo hizo Salinas, un líder sindical adentro de la cárcel, aquí no lo vimos, o vimos a una Rosario Robles que pues por más que quiera no tiene el peso, no tiene el peso en la opinión pública, tan no lo tiene que no la han explotado, que sigue todavía en la cárcel, que se está convirtiendo poco a poco en víctima, por lo menos de ciertas mujeres, porque el tema parece que es en contra de género. Yo creo que han venido actuando de verdad solamente con discurso, Tony, no con acciones. Fernando, no te preocupes, Rosario, aplicaría para no te preocupes, Andrés Manuel, no te preocupes, Enrique, no te preocupes, Ernesto, Carlos, etcétera. Para entender a Andrés hay que ver una cosa. Él ya no se ve fuera del poder, de ninguna manera, ¿no? Si él ve una puerta para quedarse más tiempo, lo hará. Y si no, quiere él entregárselo a algún incondicional. Entonces, mientras él tenga a la fiscalía como su dependencia, porque este fiscal, pues es un fiscal carnal, eso dicen sus actos. Es más, ¿se acuerdan que lo llevó a la mañanera para fondear el dinero del avión de la rifa del avión presidencial, que no es rifa ni sortea el avión, y lo llevó para fondearlo con dinero que es del Infonavit, ¿no? Que es de los trabajadores del Infonavit. Bueno, además dice el presidente, quiero que se sepa, y sale al día siguiente en conferencia de prensa, y quiero que se conozca el video, y se filtra el video, y, o sea, este es un fiscal que si no es carnal, lo parece mucho, pues, ¿no? O sea, todas las evidencias demuestran que es un subordinado del presidente. Y mientras él tenga la mayoría en el Senado, pues se sabe también impune. Él lo ve por lo pronto en su gobierno. Y si además está pensando que ellos van a quedarse por muchos años, pues él se siente cubierto, ¿no? Cubierto. Entonces, él no se ve ya fuera del poder, ¿no? Recuerden que Juárez acabó en Palacio Nacional. Ahí acabó sus días Juárez en Palacio Nacional y es héroe de la patria. Yo creo que se ve así, Andrés. Y claro, la no reelección pesa mucho en México, pero si él ve el resquicio para quedárselo, va a hacer, y si no, va a querer entregárselo a un incondicional. Él, lo que se dice en Palacio Nacional, según me han dicho, es que él no cometerá el error de Zedillo, que por enfrentar la crisis en México, quizás salvó de la crisis, pero le entregó la banda presidencial a un opositor, que él no se ve entregándole una banda presidencial a ningún opositor. Entonces, esa es su apuesta. Y por eso llegó y dijo, la pandemia me cayó como anillo al dedo, etcétera, porque está pensando en el poder. Solo piensa en el poder. Si se le convierte el barco en lancha, para él es lo de menos mientras él tenga el timón. Eso es lo primero que él está salvando. Entonces, eso es así. Por eso es que está. Y sí, Rosario Robles más bien parece un acto de venganza. Si estuviera el debido proceso, yo lo aplaudiría y que se investigue la estafa maestra, etcétera. Pero la tienen en prisión acusándola de un delito que no causa prisión preventiva. Y ella regresa del extranjero para presentarse y con el pretexto de que se puede dar a la fuga, la meten a la cárcel cuando hay un montón de medidas cautelares como un brazalete, etcétera. El que andaba fugado era Lozoya y ese no vio la cárcel ni de cerca. Le dieron trato de VIP, le pagamos porque eso lo pagó con recursos públicos, una suite de lujo una suite en un hospital de lujo, ¿no? Y ni siquiera se acerca al reclusorio a firmar, etcétera. ¿Por qué? Porque es un acuerdo político. Pero ¿cuál es lo grave? Lo grave es ¿La anemia que tiene? En el viaje de España a México le dio una anemia repentina. Pero lo más grave, Tony, es
la manipulación política de la justicia. En fin, así las cosas. Yo quiero agradecerles infinitamente a los tres que hayan puesto el dedo en la llaga en este tema crucial. Ethel Riquelme, periodista, experta en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Ethel. Gracias por tu generosidad. No, pero al contrario, gracias a ti y a tu público. Saludos, chicos. Gracias, Ethel. Licenciado Alejandro Jiménez, maestro en Ciencias Penales, doctor en Derecho. Gracias, Capi Furia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gusto saludarlos. Y te voy a hacer un reto, Tony, porque me quedó la llaga del dedo en la llaga. ¿Quién será el padrino al que se refiere Pedro Ferriz de Con? Porque no lo investigamos y no pierda usted el siguiente capítulo. Lo platicaremos. Qué bárbaro estos muchachos. Les da uno cuerda y qué bárbaro. Finalmente, querido Fernando Belaunzarán, político y columnista, ya lo escuchó usted, él también poniendo el dedo en la llaga, miembro del PRD. Gracias, Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias, un privilegio estar con Ethel, con Alejandro. Tony, pido una disculpa porque a veces lo difícil no es que hable, sino que me calle. Si me pasé un poco, disculpen, pero disfruté mucho la charla. Gracias. No te preocupes, disfrutamos mucho también, hay que confesarlo. Gracias a usted por habernos visto. Yo no sé al final si los expresidentes serán llamados a juicio y si algún día veremos a alguno en la cárcel, pero lo que sí sé es que ninguno, absolutamente, escapará al juicio de la historia. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Hasta la próxima.